La palabra investigar se refiere al acto de llevar a cabo las estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. En este sentido, puede decirse que una investigación está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar que una investigación es un proceso sistemático. Se obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los existentes. Organizado, es necesario especificar los detalles vinculados al estudio y objetivo. Sus conclusiones no se amparan a un parecer subjetivo, sino episodios que previamente han sido observados y evaluados. En un sentido más preciso, implica una búsqueda de algo preciso a través de un exhaustivo análisis basado en determinado método. La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad, y es a través de ella que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización. Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. El ciclo de la información es la progresión de la cobertura de hecho de interés por los medios de comunicación y de información. Lo que hoy son hechos, mañana será información. Conocer este ciclo ayuda a comprender qué información está disponible en cada fuente. Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información, pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original resultando de un trabajo intelectual. Estos son documentos primarios, libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas y técnicas. Las secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes secundarias enciclopedias, antologías, directorios, libros, artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Son publicaciones editadas en fascículos sucesivos numerados con periodicidad fija o variable con la temática diversa. Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la aparición. Tratan los temas de manera más concisa, con mayor actualidad y novedad que los libros. Son publicaciones periódicas, los periódicos, revistas de entretenimiento, revistas científicas, boletines. Ejemplo de fuentes de información primarias: diarios, experimentos, poemas, correspondencia personal, discursos, pinturas, entrevistas, reportes anuales de alguna organización o agencia, patentes, registros de los cortes legales. Fuentes de información secundarias. Una fuente de información secundaria se analiza e interpreta o debate la información sobre una fuente primaria. Las fuentes secundarias son posteriores a lo que describen, dado que se produjeron algún tiempo después de que apareciera la fuente de información primaria. Los trabajos escritos por estudiantes contienen mayormente fuentes secundarias. Ejemplos de fuentes de información secundaria: libros de texto, biografías, artículos de revistas, reseñas de obras, historia. Fuentes de información terciarias. Una fuente de información terciaria enumera, recopila o cataloga fuentes de información primaria y secundaria. Estas fuentes se utilizan en su mayoría para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema. Ejemplos de fuentes de información terciarias: los almanaques, cronologías, directorios, manuales, libros de instrucciones, guías, apéndices, estadísticas. Para evaluar la información existen varios criterios que debes conocer. Estos son por la relevancia, alcance, autoridad, credibilidad, actualidad, objetividad y exactitud. Seleccionar el tipo correcto entre los diferentes métodos de investigación puede ser un poco intimidante al principio. Hay muchos factores para tener en cuenta y que evaluar. El primer método es el experimento puro o clásico, que implica la práctica estándar de manipulación cuantitativa de las variables independientes para generar datos estadísticos y analizables. En general, el sistema de mediciones científicas está basado en el intervalo de radio. Cuando hablamos de métodos de investigación científica, hablamos de concepción
que la mayoría de la gente tiene inmediatamente sobre ese tema, ya que estos métodos contienen todas las definiciones de ciencia verdadera. El investigador está aceptando o rechazando hipótesis nula. Los resultados obtenidos son analizables y se utiliza para probar hipótesis a partir de estadísticas, lo cual proporciona una imagen clara y sin ambigüedades. Este método de investigación es uno de los más difíciles, ya que requiere un diseño riguroso y una cantidad de gastos, especialmente si los experimentos son grandes. El problema, cuando hay organismos de la vida real siendo utilizados, es que tomar algo fuera de su ambiente natural puede afectar seriamente su comportamiento. Uno de ellos puede ser los cuestionarios. Son métodos de investigación basados en la opinión que implican generalmente el diseño de un experimento y la recopilación de datos cuantitativos. Para este tipo de investigación, las mediciones se generan por lo regular generalmente arbitrarias, dependiendo del tipo ordinal o de intervalo. Los cuestionarios son una manera eficaz de cuantificación de datos del grupo de una muestra que prueban emociones o preferencias. Este método es muy barato y fácil cuando el presupuesto para la investigación es un problema, proporcionando a una de la opinión y la emoción de la escala medible y contabilizable. Estas cifras o figuras son arbitrarias, pero al menos ayudan a darle ciertos elementos un poco más ambiguos en un método de dirección para la medición de la intensidad. Otra más es la observación. Esta pertenece a un grupo de diferentes métodos de investigación donde los investigadores tratan de observar un fenómeno sin interferir demasiado en su curso. Los métodos observacionales de investigación, como el estudio de casos, son probablemente los más alejados del método científico establecido. Este tipo es menos apreciado por muchos científicos y denotan como investigación cuasi experimental, aunque esto suele ser una crítica injusta. La investigación observacional tiende a utilizar escalas nominales u ordinales de medición. Investigación-observación a menudo no tiene un problema de investigación. Por ejemplo, un investigador puede observar un comportamiento inusual y preguntarse qué está pasando o por qué está pasando. En el mundo ideal, los métodos de investigación experimental deberían ser utilizados para cada tipo de investigación, cumpliendo con los requisitos de la falseabilidad y la generalización. Sin embargo, la ética, el tiempo y el presupuesto son factores importantes, por lo que los diferentes diseños experimentales deben hacer concesiones. Siempre que un investigador reconozca y evalúe las deficiencias del diseño al escoger entre los diferentes métodos de investigación, cualquiera de los métodos de investigación científica son contribuyentes válidos al conocimiento científico. La investigación actualmente se torna complicada, ya que existen tantas fuentes de información. Darse a la tarea de comprobar teorías o textos válidos resulta una tarea demasiado compleja. El uso de Internet ha opacado cualquier método establecido que ayude a desarrollar de manera efectiva cualquier tema.